Saludamos al doctor Jorge Moreno Llanes, quien es vocal del Consejo de la Judicatura. Doctor Moreno, muy buenos días. Cuéntenos cómo marcha este importantísimo proceso de evaluación del más alto Tribunal de Justicia del país. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días a la ciudadanía. Me parece interesante hacer una pequeña introducción del proceso mismo que se ha dado en el Consejo Nacional de la Judicatura. Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio pidió justamente al anterior Consejo de que proceda con la evaluación de los jueces de la Corte Nacional. Lamentablemente no se pudo cumplir con ese objetivo, incluso tuvo que suspenderle esa potestad y consecuentemente cuando se designó al nuevo Consejo de Participación, del cual ahora soy parte, efectivamente se solicitó que se realice la evaluación a los jueces y a las juezas de la Corte Nacional de Justicia. En esta espera, el Consejo de la Judicatura ha venido trabajando, ha elaborado justamente el reglamento que fue aprobado en el mes de febrero del 2019, luego se aprobó justamente la resolución 35 que consagra justamente los procedimientos de actuación tanto del comité que iba a analizar la metodología cuanto del comité de evaluación y con posterioridad recogiendo los insumos sobre todo de una comisión observadora que se designó en el Consejo de la Judicatura y que la integran justamente el abogado Jaime Roldós Aguilera, el doctor Teodoro Cuello Vázquez, el doctor Gustavo Medina, las doctoras Alexandra Vela, y el nombre de la otra doctora se me escapa a este momento. Ellos integran este consejo y justamente también analizaron la metodología, hicieron sugerencias, como también lo hizo la comisión respectiva, la incorporó el Consejo de la Judicatura y evidentemente esa metodología fue aprobada por el Consejo de la Judicatura. Luego de eso se ha designado ya la comisión evaluadora, la misma que a partir del próximo mes, hablamos del mes de agosto, comenzará justamente su trabajo de evaluación a las jueces y a los jueces y a los conjueces de la Corte Nacional de Justicia, sabiendo que son 21 jueces y 15 conjueces de la Corte Nacional. Vayamos con mayores detalles, doctor Moreno, sobre esta parte del proceso que se cierra el próximo día jueves. ¿Qué tipo de denuncias son las que deberían hacer los ciudadanos que se sientan perjudicados o no estén de acuerdo con decisiones que haya tomado la Corte? Bien, esto va a ser parte de parte de la metodología, concretamente de la calidad de las sentencias. Lo que se les pide a la ciudadanía es que puedan presentar sentencias, autos donde exista contradicción en los términos de lo que prevé justamente el marco jurídico y obviamente con otros fallos que sobre hechos similares y sobre un mismo punto de derecho efectivamente hayan tenido los jueces o las jueces de la Corte Nacional y de los conjueces. Entonces, ese será uno de los insumos que incluso el comité evaluador procederá a tomarlo en consideración. Quisiera justamente luego entrar en detalles sobre este tema específico, pero ya con respecto mismo a la evaluación, algunos han criticado y más concretamente miembros que están directamente vinculados con la Corte Nacional en el sentido de que no es viable ni es factible una evaluación a los jueces de la Corte Nacional o que los mismos carecen de la respectiva legalidad. Yo diré que en ese sentido carecen de fundamento, puesto que la Constitución de la República, el Código Orgánico de la Función Judicial y este código que entrega potestades justamente al Consejo de la Judicatura prevén el marco jurídico, de tal manera que la Constitución expresamente solicita y manda y dispone que todos los servidores judiciales deben ser evaluados periódicamente y consecuentemente con base en esa evaluación contar con jueces de altísima capacidad jurídica y que sepan justamente con esa capacidad saber interpretar todo el ordenamiento jurídico. Eso es muy importante, es decir, lo que se requiere justamente en la función judicial es jueces de altísimo nivel, y más todavía si estamos hablando de la Corte Nacional de Justicia, que es justamente el órgano jurisdiccional que está llamado incluso a crear precedentes jurisprudenciales sobre puntos de derecho que tengan una misma situación para que sean vinculantes y obligatorios a todos los jueces que evidentemente ejercen sus actividades, sus tareas en las distintas materias. ¿Qué consideraciones ha hecho por otra parte el Consejo de la Judicatura? Críticas que se han hecho con respecto a los ciudadanos a quienes se les nombró
para este proceso de evaluación. Sobre todo las críticas han fluido por el hecho de que varios de ellos, si no una mayoría, tienen vinculaciones de carácter político. No sé cuáles de ellos tengan vinculación de carácter político. Bueno, hay políticos conocidos que actuaron en el pasado en política ecuatoriana entre ellos. Bueno, efectivamente, tal vez sea el doctor Álvarez Grau, tal vez el doctor Rodríguez. Uno de ellos, ¿no?, que fue ministro de gobierno en el gobierno de Yamil Mawad. Tuvieron una participación. No sé, está Víctor Granda también otro ciudadano activo en política. Sí. Pero recordemos, efectivamente, tuvieron, como usted lo manifiesta, una altísima participación político-partidista, pero no es menos cierto que ya la gran mayoría de ellos, entiendo casi todos, se han desvinculado de esa actividad político-partidista y lo que son es, en gran medida, catedráticos universitarios. Todos ellos son catedráticos universitarios y de altísimo nivel. Incluso cuando participaban en la actividad política, yo recuerdo, por ejemplo, al doctor Álvarez Grau, los comentarios y las exposiciones que lo hacía desde un punto de vista netamente académico. Es decir, son gente muy formada en esas esferas y que evidentemente, hasta por la trayectoria y el tiempo que lo han venido desempeñando, no van a manchar su nombre de la noche a la mañana. Y creo que esos nombres, incluso muchos de ellos, de los que se menciona, fueron sugeridos por la Comisión Nacional Anticorrupción. Ahora, otro insumo que tendrá el Consejo de la Judicatura, entendemos, es el informe elaborado por la Mesa por la Verdad y la Justicia. Esta instancia fue conformada por quienes denunciaron persecución durante el correísmo. ¿Qué importancia, qué peso específico tendrá este informe? Bien, el informe tendrá probablemente relación con la legitimidad y transparencia. Es decir, y probablemente en alguna otra esfera muy pequeñita, probablemente con el tema de las contradicciones de sentencias. Pero en legitimidad y transparencia, que no es materia puntuable, pero que tiene un peso futuro, allí lo que se va justamente a tratar de dilucidar es el tema si los jueces y las jueces cumplieron al momento de su posesión con los requisitos para que se exige para ejercer el cargo. Si las juezas y los jueces que han presentado sus declaraciones juradas de bienes, a la fecha efectivamente mantienen una relación ponderada respecto de esos bienes. Si las jueces y los jueces, por ejemplo, han hecho sus declaraciones sobre paraísos fiscales. Eso tendrá una connotación completamente diferente a la evaluación. ¿Por qué razón? Porque si se cumple no pasa absolutamente nada, pero si no se cumple probablemente habrá que iniciar sumarios administrativos por efectos justamente de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para el ejercicio del sector. Otro de los hechos que se dio en esta semana es que se pidió que los jueces que van a ser evaluados autoricen la apertura de sus cuentas. Sí, esa autorización es voluntaria. Es decir, no es que se le conmina, se le obliga, se le dispone. Simplemente se le dice, si usted está de acuerdo en que se levante justamente el sigilo bancario, el que usted pueda presentarnos esa información, firme el documento de soporte. Pero que le estamos enviando. Que ética, moralmente es obligatorio. Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista de la transparencia, que es uno de los principios fundamentales que todo servidor público debe justamente tenerlo en el momento de sus actuaciones. Hay una de las conclusiones de la Mesa por la Verdad y la Justicia que ya se lo conoció y que señalaba que el gobierno anterior impulsó la política de persecución y criminalización de una manera sistemática, estructurada, contundente, con el apoyo del sistema judicial. Esto deja muy mal parada en términos de independencia la justicia ecuatoriana. ¿Qué reflexiones se tienen con respecto a esto en el Consejo de la Judicatura? Sí, allí, por ejemplo, las contradicciones, ¿no? Las contradicciones, digo, porque algunas jueces y jueces sostienen de que se está vulnerando a la independencia judicial a través de esta evaluación. De ninguna manera. La evaluación, vuelvo a señalar, es un marco constitucional y legal que efectivamente lo consagra y le otorga al Consejo de la Judicatura. Sería vulneración de la independencia judicial cuando los vocales del Consejo de la Judicatura vayan donde el juez y le digan, mira, tú tienes que sentenciar este caso de esta manera o de otra, ¿no? Caso contrario, atente a las consecuencias. Eso sería atentar a la independencia judicial. Y de lo que dice la Mesa de la Verdad y la Justicia, parece que, según ellos, efectivamente eso ocurrió en el pasado y nada dijeron sobre esas particularidades. Entonces, creo que allí debería mejor existir sin
endéresis por parte de quienes están en calidad de jueces respecto de una esfera del pasado y una esfera del presente, donde efectivamente este Consejo no ha generado ni genera ninguna vulneración a la independencia judicial. Nosotros, como el que más, respetamos esa situación. ¿Qué pasa en el caso en que eventualmente la labor de algún juez sea, no sé si el término es censurado, o a lo mejor no pasa la evaluación? Exactamente, no apruebe el puntaje en la evaluación? Bueno, el marco jurídico es claro: quien no pasa la evaluación tiene que ser removido del cargo. No se trata de sanción, no se trata de destitución, simplemente se trata de una remoción del ejercicio del cargo. ¿Y cómo serían reemplazados los jueces? Evidentemente eso todavía no podría yo anticiparlo en este momento, porque si efectivamente decimos van a ser de esta manera, nos van a señalar de que efectivamente estamos actuando con un fin ilícito, que la evaluación no tiene la finalidad de evaluar, sino tendría la finalidad probablemente de remover o destituir. Entonces, Ecuador no se ha caracterizado, no conviene. Ecuador no se ha caracterizado por tener un alto grado de seguridad jurídica. Siempre se ha hablado que esto, desde los más diversos aspectos de la vida nacional y acontecimientos, sucesos que se han dado, muestran a un Ecuador bastante voluble en su sistema de justicia. ¿Cómo va a aportar este proceso de evaluación en este sentido? Lo que usted acaba de señalar es real. Lo que menos existe en el Ecuador es seguridad jurídica. Lo que menos existe en los países, en muchísimos países del mundo, es seguridad jurídica. El tema es de intensidad y de gravedad en esa seguridad jurídica, que creo que en el Ecuador ha sido bastante más grande que la del resto de países. Entonces, ¿qué es lo que requerimos en el Ecuador? Requerimos en el Ecuador contar con jueces no solamente probos, no solamente honestos, no solamente capaces, que son requisitos creo que fundamentales, sino que ante todo sepan tener una verdadera coraza para poder justamente allí defender todas esas amenazas externas e internas que pueden venir de los grupos políticos, de los grupos económicos, de los grupos que están al margen de la ley, etcétera. Si eso se logra a través justamente de unos jueces de esta naturaleza, la situación cambia radicalmente. Pero para eso necesitamos otra situación: tener una escuela judicial donde se vayan formando jueces bajo este parámetro. Para culminar, doctor Moreno, saliéndonos un poquito del tema, quisiéramos simplemente su opinión jurídica sobre la conveniencia de un proceso que acaba de ratificar el gobierno de Lenín Moreno, que apoyará, es la transición de la Contraloría General del Estado a un Tribunal de Cuentas. Mire, probablemente es una figura bastante novedosa en el Ecuador. Yo personalmente respeto como el que más esa posición, pero yo creo que no se trata justamente de ese tipo de cambios, sino se trata en definitiva de personas. El modelo que tenemos nosotros de la Contraloría General del Estado, a través de una sola autoridad que tiene justamente esa potestad para establecer presunción de responsabilidades administrativas, civiles, indicios de responsabilidad penal, me parece que es muy idóneo. Depende mucho de las personas. No hemos tenido anteriormente problemas con gente de la capacidad de Hugo Ordóñez de Espinosa, de Solón Espinosa y de otros más, que efectivamente demostraron que bajo este modelo se podía hacer muchísimo por el tema de la corrupción o en contra de la corrupción. El tema del Tribunal de Cuentas, que no es propio nuestro, recordemos que el modelo que tenemos viene justamente con la misión Kenmer, ¿no?, por 1924 aproximadamente. El modelo del Tribunal de Cuentas puede diluir las responsabilidades, porque se generan 2 o 3 titulares en el ejercicio del cargo por un lado, y por otro lado puede haber retención de jurisdicción, que allí habrá que discutir si efectivamente eso va a ocurrir o no va a ocurrir. Probablemente habrá que esperar el proyecto de ley, la reforma constitucional, etcétera, para que eso ocurra, porque esto sí es materia de reforma constitucional. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Han escuchado al doctor Jorge Moreno Yanes, vocal del Consejo de la